me tengo el pelo arriba aplastado, che. Bueno, acá estamos en la playa, vinimos acá a la playa un rato, trajimos cerveza, trajimos snacks, todo, estábamos jugando las cartas. Hasta ahora yo te voy perdiendo medio que en todo, te digo la verdad, pero bueno. Acá estamos con Paz y mamá y Sarita. Y nada, estamos viendo el atardecer hermoso, divino. Y dirán, ¿por qué no está el sol? Bueno, porque el sol está del otro lado. Pero bueno, acá está, se ve lindo igual. Y nada, vinimos a jugar a las cartas un rato, tomar cerveza y ver qué onda. Y bueno, vamos a ver qué hacemos después. Pero nada, divino la verdad. Bueno, aquí estamos, acá estamos con Paz, acá estamos con mi madre. Bueno, comimos un hermoso guisito hecho por mi madre, hecho por mí. Y nada, vimos Scary Movie mientras tomamos un vinito. Che, muy rico el vino, ¿eh? ¿La verdad? La verdad no, muy rico. Porque acá la verdad que es distinto, es tipo complicado conocer de vinos porque no hay, es nada que ver con los vinos que hay allá. Tipo, no tienen las mismas clasificaciones. Y nada, pero bueno, vimos... Ay, esa podríamos ver después la que está ahí. Bueno, no importa. ¿Cuál? Vimos Scary Movie 2, que a mí me encanta. ¿Qué te pareció, Paz? No lo vi. Estuvo con imaginando el celular. ¿A vos qué te pareció, mamá? Muy divertido. ¿Muy divertida? ¿Te gustó? Sí. A mamá le gustó mucho. Así que bueno, nada, eso. Y mañana estamos por ir a una feria vintage enorme. Y vamos a ver qué onda. Bueno, buenos días. Acá estamos con madre. Estamos con Fede, estamos con Paz. Hola. Estamos comiendo una picadita bastante criolla y argentina. Estamos comiendo chorizo, morcilla y papas. Y la verdad que está todo muy rico. Y ahora después vamos a ir a una feria de ropa vintage grande que se hace acá para ver qué onda, parece que hay un DJ y toda la bola, así que veremos qué onda. Bueno, aquí estamos con Fede, Paz. Acá estamos con Mili, madre y Sarita, que está asomando la cabeza. Bueno, nos bajamos del colectivo, un colectivo bastante caldudo, la verdad. Estaba complicado, estaba medio... Estuvo peleador, estuvo contundente el colectivo. Pero bueno, ya estamos llegando. Ahora tenemos que caminar un poquito más y llegamos a la feria. Y bueno, veremos qué nos encontraremos. O qué comprará Paz. ¿Podrán? Buenas, acá estamos en la feria vintage. Recién nos compramos una cerveza con mamá, ya no hay más. Estamos acá con mamá, Paz, Fede y Mili. Y nada, cuestión de que conseguí una joya. Conseguí Vicious Pink Phenomena. Vicious Pink Phenomena se llamaba antes, ahora después se cambiaron el nombre a Vicious Pink. Y este es tipo el vinilo de su primer canción con su nombre antiguo. Posta es una joya y estoy tipo demasiado emocionado, la verdad. Es tipo el vinilo más exclusivo que tengo. Pero bueno, nada, ahora estamos por ver qué hacemos y nada, estoy extasiado hasta ahora todavía. Pero bueno. Buen cielo es hermoso. Bueno, buenas. Acá estamos con Paz y mamá. Están medio risueñas las dos. Y nada, ahora estamos yendo hacia el Arco del Triunfo finalmente. Que ahora sí estamos por llegar, creo. Vamos a ver. Y nada, y ahí veremos como en qué onda el arco. Vamos a estar arqueando ahí. Y a la noche yo tengo mi concierto de SAS. Así que me voy a despedir de estas dos. Pues podrán. No van a poder. Y bueno, nada, veremos qué onda. Bueno, este es el mismísimo Arco del Triunfo. Me encanta esos edificios que hay atrás. Finalmente lo conozco. Me parece increíble. Ya están las chicas. ¿Cómo están las chicas? 2 chicas y media. ¿Cómo están? Oh. Estamos acá. Acá estamos, al fin. Acá estamos con el Arco del Triunfo de fondo. Estamos acá con mi madre.
Y bueno, estamos acá con una birrita chiquitita y con esta vista. Hermosa, hermosa. Y acá tenemos a otra perrita chiquitita. Ah, no, esta era. Pero bueno, nada, estamos acá, en la nuestra. Está todo al revés. Yo solo a ver las SAS. Estoy por manejar solo acá en Barcelona, creo que por primera vez. O sea, ya me he manejado solo caminando, pero ahora me estoy por tomar el metro solo. Así que veremos qué onda. Tengo que tomar una línea que me lleva directo, creo que tengo que caminar un poquito más. Pero dentro de todo está bien señalizado. Así que bueno, veremos qué onda. Respire. Encore. Respire. T'as le trac? C'est bien normal. On a tous peur. Ceux qui sont à la rue ont peur. Ceux qui sont dans les bureaux ont peur. Ceux qui se cachent derrière les écrans ont peur. Comme la première fois. T'es là? Respire. Ici, on ne craint rien ici. On n'a pas peur ici. Ici, on ne tremble pas. On est ensemble à Barcelone. Longitude 2 degrés est. Et le point GPS de ton cœur. Tu sais où il est resté? Il n'a pas tellement bougé ton cœur. Une dette, et pour tout ça qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ça qu'on ne m'a pas donné, chercherons la lumière. C'est ainsi que j'espère. Bien sûr que j'ai les larmes face à tant de détresse. Bien sûr mon cœur s'emballe au cri des SOS. Mais ce seuil en moi ne s'essoufflera pas. Oh non, non, je préfère me blottir contre ceux qui n'ont
Je suis là dans le sillon de celles qui de rage ont changé de modèle, renaissant jusqu'à changer le sens du monde. Belle. Et toi, oh, la nuit. Toi, tu vas comme tu voudras, libérer ta liberté, ne regarde que toi. Oh, tu me suis dans la vague, n'oublie pas que c'est toi la femme, et qu'elle brille en toi. Nous aussi, on aime spécifiquement le swing manouche même. Et on a de la chance, on a un spécialiste ici. Guillaume Joly. Et les autres aussi. Cantero conmigo? Sí! Ok. Et les passants, chassent mon temps à leur rien dépenser, leur pas pressé. Passera, la lumière restera. Passera, la lumière restera. L'enfant n'est fait que de fête et que de paix se répète. Je suis pas, mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. On a tout pris, me changer, et pourquoi faire? Et au fil du temps, de ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement, ouais. J'ai choisi d'être moi tout simplement. Je suis comme si, et ça ne me changerait pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si de nos voitures, des entoiles tournent au musée, changer les Champs-Élysées, la meilleure tête de terre battue, et toutes les beautés de nos statues. On est le soir, la verdure, on joue dans la ville lumière. Ah, il sera toujours, la télé du monde. Ma obscurité profonde, son éclat peut-être son rire. Ah, il sera toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on va briller sans gloire. Il sera toujours pareil, la télé du monde. Ma obscurité profonde, son éclat peut-être son rire. Ah, il sera toujours pareil, plus on réduit son éclairage, plus on va briller sans gloire. Sa lumière et son esprit. Ah, il sera toujours pareil. Respecter, on apprend à s'aimer et on s'apporte enfin tout ce dont on a besoin. Et à partir de ce moment-là, tout change. Mais en attendant, j'imagine que tu sais, les ados sortent des rochers, les filles du contre-éclat n'ont jamais été si bronzées. J'imagine que tu sais, les ados sautent des rochers, les filles du country club n'ont jamais été si bronzées. J'imagine que tu sais que le cuir neuf ne me fait plus aucun effet. Blue
C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un lit, mais la lune finissait ivre aussi. Avant toi, il m'entretait là. Je le trouvais replié sur ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'étais chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre et les périodiques d'hiver. Et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'étais chez moi. Je porte un bouc d'oreille pirate, ton amour comme une croix. On n'est rien, que des liens. Bien sûr le dernier repas, bien sûr le dernier éclat. Prendre ta main une dernière fois, te parler trop bas. Soudain la terre qui tangue un peu,
et mon ciel qui se cherche en Dieu. Les larmes qui descendent puis remontent. J'écoute tout ce qu'on me raconte. C'est pas toi qui me fait pleurer, c'est ceux et celles qui t'ont aimé, qui me dévoilent des épisodes, parfois aux antipodes. Voilà le portrait sans retouche de l'homme au cœur. Je t'appartiens. J'appartiens vers ça. Et un, et deux, et un. Quand tu me vois, il me parle de toi, moi je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça me fait quelque chose. Chalaïa dans ma ville est entré dans mon cœur. Il me parle de bonheur.
La suerte, por favor. Hola, l'amour. N'est-ce pas? Allons ensemble. N'est-ce pas? Bienvenue dans ma Dios mío. Recién salgo, estoy tipo extasiado. No, lo siguiente, literalmente fue una locura. Fue una locura. Ahora de vuelta tengo que tomarme el metro y todo eso para volver a la casa. Pues, te juro, me encantó, la amé, literalmente. Alto show, Dios, lo dio todo. Posta que con esto estoy coronando el viaje completamente. Ay, Dios mío, qué hermoso, la verdad. Bueno, aquí estamos con Milagros, con María Paz, mamá, y María Sara, María Sara Concha. Bueno, acabamos de ver Todo sobre mi madre. Ah, espera, acabo de aclarar, Mili hizo un arroz con una salsa con verduras y leche de coco. Riquísimo. Yo vine al concierto, agarré y hice... Y bueno, tomamos cervecita y vimos Todo sobre mi madre. ¿Qué les pareció? Peliculón, hermosa. ¿A vos? Me encantó la película, la historia, las actrices, cómo estaba todo hecho. La verdad que muy buena. Y bueno, mañana es nuestro último día. Pero bueno, vamos a hacer otras cosas y vamos a ver otra película. Así que nada, eso. Un besazo.